Hola, desde la Asociación Mujeres del Plantón queremos enviarles un caluroso abrazo a todas las mujeres que hacen parte de la Escuela de Liderazgo Femenino Juntas Somos Más, ahora desde la virtualidad. Estamos muy felices de llegar a ustedes a través de este medio, con un tema que es de mucho interés para nuestras organizaciones, la vivencia y la exigibilidad de nuestros derechos. Aunque hoy día las mujeres ven muy lejos la realización de sus derechos, especialmente las mujeres rurales, indígenas y afrocolombianas, es importante reconocer que hoy tenemos más derechos que nuestras antepasadas y que a medida que nos apropiamos de ellos podemos vivirlos y heredarlos a las futuras generaciones. Hay un concepto que sabemos que todas hemos escuchado en algún momento, pero que vale la pena revisar con detenimiento y que es importante en esta discusión. La dignidad humana, que es el derecho que tiene cada persona de ser respetada y valorada como ser individual y social, desde sus características y condiciones diferentes, por el solo hecho de ser persona. Y aquí entran como protagonistas ellas, la libertad y la autodeterminación. Somos libres mujeres, ese maravilloso derecho a tomar nuestras propias decisiones y diseñar ese plan de vida, el que más nos inspire, es decir, vivir con autonomía, en condiciones materiales y sociales que nos beneficien y sobre todo, vivir sin humillaciones, lo cual requiere vivir libres de violencia. Factor que hoy en día sigue siendo un gran desafío en Colombia, especialmente para las mujeres rurales, indígenas, afrocolombianas y víctimas sobrevivientes del conflicto armado. Entre todas recordemos todas esas decisiones que nos han hecho sentir orgullosas y bueno, otras veces reflexivas. Cada experiencia personal nos lleva a evaluar y recordar qué ha pasado cuando de manera libre y autónoma tomamos decisiones sobre nuestra propia vida. Recuerden que todo esto se trata de entender que somos dueñas y soberanas de nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras metas, aspiraciones y todo lo que tenga que ver con nosotras. Tener esta claridad nos ayudará a entender qué es eso de los derechos humanos y por qué es importante compartirlos en nuestra vida familiar y comunitaria. Resulta que hablar de dignidad como experiencia vital de existencia ha sido un avance enorme para la historia de la humanidad. Por ejemplo, el concepto de dignidad fue clave para que en el año 1948 se diera vida a la Declaración de los Derechos Humanos. Según la Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas, experiencia que las invito a investigar y a conocer, los derechos humanos son necesidades básicas, capacidades esenciales, aspiraciones y experiencias que deben ser reconocidas, convirtiéndose en universales, es decir, que son derechos que nos pertenecen a todos y todas los que habitamos en este mundo. Son irrenunciables, que básicamente quiere decir que nadie puede prescindir de ellos. Son indivisibles, es decir, que están relacionados y son inseparables el uno del otro. Son integrales, ya que no pueden ser seccionados o elegidos. Todos hacen parte de una unidad y son jurídicamente exigibles, porque tienen un contenido esencial de carácter absoluto y de aplicación inmediata, que garantiza la vida y la dignidad humana. Ahora bien, sabemos que cada una de nosotras desde nuestra experiencia podríamos nombrar como todas unas expertas en la materia la clasificación de los derechos humanos, pero vamos a hacer el ejercicio juntas. Están los derechos civiles y políticos, que son aquellos que nos protegen nuestras libertades como ciudadanas y que nos aseguran la capacidad de participar en la vida política de la sociedad y del Estado, libres de toda discriminación y en condiciones de igualdad. Los derechos económicos, sociales y culturales, que básicamente hacen referencia a las condiciones materiales que se requieren para la realización de una vida digna, como el derecho a la salud, la educación y el trabajo. Si profundizas más, los podrás encontrar como derechos de segunda generación. Están también los derechos de solidaridad o los derechos de los pueblos, que se refieren a la protección de las comunidades y de los pueblos como unidades culturales que habitan un territorio determinado. Los territorios ancestrales de pueblos indígenas y comunidades afro han amparado muchas de sus reivindicaciones a la luz de estos derechos, también llamados derechos de tercera generación. Y finalmente existen derechos sexuales y derechos reproductivos, cuya finalidad es garantizar que todas las personas vivamos libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencias en el campo de la sexualidad y la reproducción.
Somos dueñas de nuestros pensamientos y cuerpo y las únicas que podemos decidir sobre ellos. Como vemos, los derechos humanos son un tejido que crece y se adapta a los cambios sociales y políticos de la misma humanidad. Sin embargo, el reto para nosotras las mujeres ha sido un poco más desafiante. En la época de los 90, los movimientos por los derechos humanos de las mujeres, inspiradas en las luchas y el fortalecimiento del creciente movimiento feminista, cuestionaron que el reconocimiento histórico de los derechos humanos seguía partiendo de la idea de que la mirada masculina es la única posible y universal, por lo que se generaliza para toda la humanidad, sean hombres o mujeres. En 1993, en el marco de la Conferencia de los Derechos Humanos celebrada en Viena, Austria, se vive un momento histórico para los derechos humanos de las mujeres. Se reconoce por primera vez que nuestros derechos son efectivamente derechos humanos. Parece increíble, pero tuvieron que pasar 45 años para que se reconociera desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos la invisibilización histórica de las mujeres y se reafirmara que somos seres humanos y por lo tanto merecedoras en igualdad de los derechos y condiciones ya otorgados a los hombres. Con este primer paso se declararon más acciones, como la Declaración sobre la eliminación de las violencias en contra de las mujeres promulgadas en el año 1994, mismo año en el que la Organización de los Estados Americanos adoptó la Convención Americana de Belén do Pará, que compromete a que todos los Estados miembros condenen todas las formas de violencia contra la mujer y adopten medidas y políticas estructurales para prevenirlas, sancionarlas y erradicarlas. En este punto es importante que todas tengamos claro que primero, la conquista de los derechos de las mujeres ha sido un proceso que se vive en las historias y las luchas de las lideresas y las mujeres organizadas. Y segundo, que estas luchas se mantienen y se rehabilitan en el presente. Y por ello la importancia de organizarnos como mujeres para continuar con los procesos de apropiación y la defensa de nuestros derechos. Es importante desde la Escuela de Liderazgo Femenino Juntas Somos Más profundizar en nuestras realidades y creemos que es importante que sea de conocimiento general para todas. Saber que el Estado colombiano ha promulgado un sinnúmero de leyes encaminados a promover los derechos de las mujeres y la equidad de género. Es clave tener de referencia dos artículos básicos de la Constitución. Yo sé que ustedes se lo saben de memoria. El artículo 13, que establece la libertad y la igualdad como principios constitucionales para la promoción de los derechos y oportunidades sin discriminación alguna. Y el artículo 43, que relaciona estos mismos principios con especial foco en las relaciones entre hombres y mujeres. Y aprovechemos este espacio maravilloso de conexión para reiterar la necesidad de que nosotras como mujeres organizadas seamos las promotoras de leyes importantísimas que nos amparan particularmente en esto, nuestros territorios y nuestras comunidades. Por ejemplo, la Ley 731 que busca mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos y consagra medidas para acelerar la equidad entre hombre y mujer rural. Yo creo que en casa a más de una mujer nos interesa saber a profundidad sobre esta ley, ya que conocemos nuestro papel primordial en el cuidado de nuestro territorio. Pero son muchas las leyes colombianas que promueven los derechos de las mujeres. Depende de nuestra apropiación, participación, incidencia y exigencia que no se queden en el papel y cada día se hagan realidad. Si aún las cosas son difíciles, ¿se imaginan qué sería de nuestras vidas sin estas leyes? Bueno, juntas somos más desde la virtualidad y así llegamos al final de este primer encuentro. Sabemos que todos estos conceptos nos generaron muchas preguntas. Ese es el aprendizaje. Por eso te invitamos a profundizar y a seguir investigando en casa. Apoyada en el material que aquí abajo en tu WhatsApp te compartimos. Y como la idea es poder verlas y sentirlas mucho más cerca, les proponemos el desafío. El primero es que hagas una línea de tiempo en el que escribas cuáles derechos has podido vivir en toda tu vida y cuáles se te han vulnerado. También puedes compartir con otros miembros de tu familia, grupo o comunidad para ti qué es la dignidad humana. Sé creativa. Puede ser a través de una cartelera, una canción, un poema, lo que se te ocurra.
Nuestras gestoras van a estar muy felices de recibir tus videos, fotos, audios, cumpliendo con el desafío. Nos vemos en el próximo encuentro de aprendizaje virtual, donde aprenderemos acerca de la Ley 1257, tipos de violencia y rutas de atención. No se lo pierdan. Un abrazo y hasta la próxima.